¿Alguien se le activó su micrófono? Shirley, utiliza, porfa, tu micrófono, gracias. Bueno, me da muchísimo gusto, como les digo, verlos. Vamos a ir en la última parte prácticamente, ya haciendo el último esfuerzo, porque ya estamos realmente próximos a que sea el examen final. Les deseo mucha suerte a todos. Qué bueno que pudiéramos ganar todos. Quiero contarles también que, como siempre pasan cosas, hay una persona que se metió del 2022 que no tenemos. El examen solo contestó una página y lo otro iba en blanco. Así que realmente esto lo hacen para copiar los exámenes, ¿verdad? Realmente no debería de suceder estas cosas porque ya estamos en el último año, entonces el esfuerzo que deberíamos de hacer todos es estudiar. Este semestre requiere mucha atención de ustedes. Yo sé que la carga es bastante, pero todos a lo largo de la historia lo hemos pasado, así que les cuento. Vamos a comenzar ya la clase y vamos a seguir, vamos a finalizar. Vamos a finalizar. Algo está escribiendo Daniel, no sé qué escribió Daniel. Buenas noches, Ligna. Buenas noches. Fíjese que yo soy lo del cambio de sección que le habían comentado. Usted ya me dijo, me mandó una nota, si mal no estoy, que aquí y yo ya le quité la nota, ya le quité la nota de como usted quería. Es correcto, Ligna, solo que ahorita ya me asignaron la sección B, ya aparezco asignado a la sección B. Eso quiere decir que yo ya le debería de poner la nota, ¿verdad? Si me hiciera el favor, licenciada, disculpe la molestia. No tenga pena. Entonces, hoy en la noche, no porque terminamos muy tarde, pero mañana temprano con muchísimo gusto le compongo esto, ¿verdad? Ya aparece en la sección B, ¿verdad? Correcto, licenciada. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Gracias. Tenía la nota, no se preocupe. Bueno, entonces, como les decía, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy y vamos a finalizar prácticamente lo que teníamos que finalizar del presupuesto público. Entonces, vamos a hablar del principio de veracidad. Es un principio que es importante dentro del presupuesto público. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice prácticamente? Permítanme que solo voy a dar ingreso aquí porque si no, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este principio de veracidad? Este principio lo que exige es que en el cálculo de los ingresos que van incluidos dentro del presupuesto del Estado se consigne solo las sumas que verosímilmente puedan esperarse vayan a fluir en las arcas fiscales. ¿Qué quiere decir? Que los datos deben de ser consignados como debe de ser.
no debe ni abultarse ni consignar datos que no estén de manera efectiva dentro del presupuesto del Estado. O sea, debe de ser los datos importantes. Permítanme que sigo, si no, no puedo. Vamos a ver aquí. Entonces, les decía que los datos deben de ponerse los datos reales que puedan esperarse vayan a fluir en las arcas fiscales, sin abultarlas, sin disminuirlas. Esto tiene lógicamente una finalidad, y la finalidad es que no debe de darse un financiamiento aparente del presupuesto, ni debe reducirlas. Esto con el objeto de un superávit al final del ejercicio, o sea, sino que lo que se pretende es que los datos sean correctos, de conformidad con lo que se va a tener en las arcas del Estado. Los datos deben de ser reales, deben de consignarse sumas que verosímilmente vayan a esperarse que van a fluir. No deben de consignarse situaciones que no se puedan dar, porque esto lo que puede hacer es que cuando se abultan pueden presentar un financiamiento aparente del presupuesto, o reducirlas puede significar tener un superávit al final del camino, y eso no debería de darse. O sea, no debe de consignarse cantidades importantes. Este principio es importante porque de la veracidad de los datos incluidos en el presupuesto depende el resultado que se obtenga. Entonces, tienen que tener ustedes claridad que este principio de veracidad es que los datos vayan consignados como efectivamente deben de darse. También tenemos el principio de publicidad. En cuanto al principio de publicidad, la gran parte de tratadistas que han estudiado el tema lo estudian, pero no le dan a la característica de principio, indicando que la publicidad del presupuesto público es un hecho indiscutible, pues actualmente su publicidad es real y efectiva. Y eso nosotros lo podemos ver fácilmente. Si nosotros necesitamos saber qué presupuesto fue el que aprobó el Congreso de la República, con acceder a la página del presupuesto, al presupuesto lo vamos a lograr. Si ahí no está ya en el Congreso de la República, en el Ministerio de Finanzas Públicas está el presupuesto. Nosotros lo podemos conocer. Es más, podemos conocer el presupuesto que ha sido aprobado para otros ejercicios fiscales. Lo que sí es que hay tratadistas que dicen que no le dan una característica de principio, porque dicen que lógicamente este es un hecho real y efectivo. Ahora vamos a ver cuáles son los momentos presupuestarios. Autor que nosotros estudiamos nos va a dar los momentos presupuestarios, pero nosotros lógicamente vamos a aplicar los de preparación, discusión y aprobación, ejecución presupuestaria y rendición de cuentas. Son 4 los principios que nosotros vamos a estudiar. Preparación. ¿A qué se refiere este principio de la preparación? Este principio, permítanme que, vamos a dar aquí. Este principio no es principio, este momento de la preparación es cuando todas las dependencias, ministerios y entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, envían sus respectivos anteproyectos al Ministerio de Finanzas Públicas, quien por intermedio de la Dirección Técnica del Presupuesto realiza los estudios para formular el proyecto. Aquí se exceptúan del envío del anteproyecto al Ministerio de Finanzas Públicas, según lo señalan los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto, los organismos y entes con independencia económica y funcional, así como las municipalidades de la República, quienes estos solo remitirán copias de sus respectivos presupuestos
al Congreso de la República y al organismo ejecutivo, antes del inicio de cada ejercicio fiscal y con la finalidad de información y consolidación presupuestaria del sector público. Luego tenemos la discusión y aprobación. Vamos a detenerme un ratito, solo voy a darle aquí ingreso. Bueno, entonces esta fase de la discusión y aprobación en casi todos los países del mundo, en donde lógicamente está Guatemala, está a cargo del Congreso de la República. Es el organismo legislativo quien recibe el anteproyecto de presupuesto, quien debe de conocerlo, discutirlo y aprobarlo dentro de 3 sesiones consecutivas, debiendo llenar los mismos requisitos de la emisión de una ley ordinaria. Luego pasa al organismo ejecutivo para que sea promulgado y sancionado el proyecto de presupuesto. Recuerden ustedes que nuestro presupuesto público es aprobado como que fuera una ley ordinaria y de hecho el presupuesto público es una ley. Luego tenemos la etapa de la ejecución presupuestaria. En esta etapa, la mayoría de autores ha dicho que es una etapa de carácter técnico-administrativo y está destinada a realizar la política fiscal y el plan financiero que el presupuesto supone, y está encomendado en casi todos los países del mundo al Poder Ejecutivo, a quien se le asigna la responsabilidad de su correcta realización. Vamos a esperar un momentito, voy a darle ingreso aquí a los compañeros. Bueno, entonces, y luego el Estado debe de velar por el cumplimiento del presupuesto, tratando de hacer efectiva 2 fases. ¿Cuáles son esas fases? La primera fase es la recaudación de los ingresos. Ustedes saben que el Estado ha determinado que esa fase de recaudación le va a corresponder a la Superintendencia de Administración Tributaria. Eso es en cuanto a la fase de la recaudación. Luego, en la fase de la realización de los gastos programados y efectuados. Es normal cuando toda la actividad se desarrolla según lo previsto, pero lógicamente pueden haber situaciones anormales. ¿Y cuándo se da una situación anormal? Cuando se da la falta de disponibilidad en la caja, cuando hay carga fiscal o por el contrario, en un momento dado hay exceso de recursos monetarios. Voy a volver a ingresar aquí si son tan amables. Bueno, entonces, dense en cuenta cuáles son las 2 fases. Aquí hay 2 fases, recaudación de ingresos y la realización de los gastos programados y efectuados. Y se pueden dar 2 situaciones. Una situación normal. ¿Cuándo la situación es normal? Cuando toda la actividad se desarrolla según lo previsto, sin contratiempos. Pero es anormal cuando se da la falta de disponibilidad en la caja, en la carga fiscal o por el contrario, en un momento dado hay exceso de recursos monetarios. Luego tenemos la rendición de cuentas. Y en esta fase de la rendición de cuentas, nosotros tenemos que observar una situación bien clara. Y la situación clara es que esta se refiere al presupuesto ejecutado, al que ya venció, que ya se realizó porque ya venció el año. Recuerden ustedes que el presupuesto tiene una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre. Aquí se evidencia la función de la Dirección de Contabilidad del Estado. Nosotros sabemos que la Dirección de Contabilidad de Estado es una dirección que pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas, ya que a esta le corresponde el registro y el control contable de la ejecución del presupuesto fiscal. Bendecido, glosando las cuentas de ingreso y egreso. También está la Secretaría Nacional. Que alguien apague su... Alison,
por favor. Alison Nayeli, tu micrófono, disculpa, gracias. Entonces les decía que aquí también entra la Tesorería Nacional, que es otra entidad que pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas. Y la Tesorería Nacional es la encargada de controlar los fondos y valores públicos, debiendo hacer los pagos de toda la administración. El control y fiscalización del presupuesto. Hay 3 formas de controlar el presupuesto público. ¿Cuáles son esas formas? Hay un control político, hay un control administrativo y hay un control técnico financiero. ¿Cuál es el control político? El control político, ustedes saben que es el ejercido por los diferentes partidos políticos que están representados en el Congreso de la República y se refieren a todas las manifestaciones públicas que pueden hacer los diputados a representantes de las instituciones de derecho público del buen o mal manejo de los fondos públicos. Y para eso tenemos el ejemplo de la interpelación. La interpelación está regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 165, inciso J, 166, 167, 168, mediante el cual un funcionario público puede ser llamado al Congreso. Yo les pediría que, por favor, el día de hoy o mañana lean ustedes estos artículos que se refieren a este instrumento de la interpelación, que son los artículos 165, inciso J, 166, 167 y 168. Lógicamente, mediante la interpelación, el funcionario tiene que dar explicaciones de su función. Luego tenemos el control administrativo, que de su nombre sale que es el efectuado por la administración pública y se refiere a los diversos mecanismos y controles existentes en la administración pública. ¿Y cuáles son? La Dirección Técnica del Presupuesto, la Dirección del Ministerio de Finanzas Públicas, quien está relacionado con la elaboración del anteproyecto del presupuesto. También está la Dirección de Contabilidad del Estado, siempre del Ministerio de Finanzas Públicas, que está relacionada con la manera de la realización de los gastos que es importantísima. También tenemos a la Tesorería Nacional, que es la relacionada con la manera en que se van a efectuar los gastos y específicamente cómo se van a realizar los pagos. Y lógicamente hay participación de otros órganos, tanto de los ingresos como de los gastos, para que estén respaldados documentalmente. Vamos a darle aquí ingreso a los compañeros. Bueno. Luego tenemos el control técnico financiero. En el control técnico financiero, ustedes saben que la principal función es ejercida por la Contraloría General de Cuentas, como la máxima autoridad fiscalizadora de los bienes, ingresos y egresos del Estado. Y des en cuenta que se llama Contraloría General de Cuentas. Ese es su nombre, no Contraloría General de la Nación, Contraloría General del Estado, no. La ley se llama Contraloría General de Cuentas y es la que tiene la función principal del control técnico financiero. ¿Dónde está regulado esto? Nuestro presupuesto público está regulado por la Ley Orgánica del Presupuesto, que ya nosotros leímos, que es el decreto 101-97 del Congreso de la República, la cual regula lo relacionado al presupuesto público. A su vez, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado se subdivide en 3 tipos de presupuesto de la manera siguiente: presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos y disposiciones generales. Eso es lo que tiene nuestra ley. Con eso nosotros concluimos, lógicamente, el tema del presupuesto público y vamos a continuar el día de hoy con el tema del gasto público. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos utilizar algunos minutos para resolver. Vamos a entrar entonces, pero le voy a dar ingreso aquí a la compañera.
Bueno, vamos a dar, ok. Entonces vamos a hablar, ¿qué vamos a ver del gasto público? El gasto público es el punto número 7. Vamos a hablar de la definición de los elementos del gasto público, del aumento progresivo del gasto público, de los ciclos económicos, de la clasificación del gasto y de la inversión social. ¿Qué son gastos públicos? Hay muchas definiciones, muchos conceptos, muchas maneras de los doctrinarios de ver este tema. ¿Qué son los gastos públicos? En primer lugar, son los considerados como las transformaciones de los ingresos del Estado en rentas y patrimonios, de quienes producen los bienes materiales y prestan los servicios personales requeridos por el Estado y obtienen subvenciones de este. Hay muchos autores que dicen que la denominación de gasto público es genérica y comprende dos especies de gastos. Tal como lo señala Héctor Villegas en un libro que se llama Manual de Finanzas Públicas, los gastos públicos tienen una considerable trascendencia. Son importantes porque son la indicación más segura de la actividad que despliega cada Estado. Hay ciertos gastos que se destinan a determinados fines, con preferencia a otros. Lógicamente aquí se pone en relieve el estado social de cada país y sus tendencias. Son diferentes los gastos de un país que se mantiene en guerra, como por ejemplo Israel, ahora Rusia, a otros que es más pacífico, como por ejemplo Suiza. También son diferentes los gastos en los países industrializados, porque cada quien tiene sus propios problemas. Y también es diferente el destino que deben darse en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que tienen que cubrir múltiples etapas. Etapas previas para ser como los países industrializados y entrar después en un proceso globalizador. Un momentito, voy a parar, voy a dar ingreso aquí a los puntos. Los gastos públicos, como ya dijimos, consiste en la transformación de ingresos del Estado. ¿En qué lo transformamos? En rentas y en patrimonios. Y esto tiene una relación muy importante cuando se habla de los impuestos. O sea, ya la Superintendencia de Administración Tributaria ya obtuvo el dinero, ya obtuvo ingresos para el Estado. Pero en el tema del gasto público se convierten en rentas y patrimonios de quienes producen los bienes materiales y prestan servicios personales que son requeridos por el Estado u obtienen subvenciones de este. El gasto se refiere a gastos continuos en programas sociales, salarios, distribución de alimentos. El Banco Mundial ya calificó una vez a Guatemala como el peor del mundo en gasto público y en recaudación fiscal. Yo creo que el problema de la recaudación fiscal ya la SAT se encargó de eliminarlo porque ha hecho un buen trabajo, porque se ha digamos, sumado a toda la tecnología, ha hecho su papel importante. Y muy cerca del último lugar estamos en inversión pública. Esto fue el informe del 2014. Los informes siempre llegan un poco tarde porque se evalúa la actuación del Estado. La principal fuente de ingreso del Estado nosotros sabemos que son los tributos, en donde tenemos los impuestos, los arbitrios, las tasas y las contribuciones especiales, aunque no son los únicos, pero sí son los más importantes porque le dan al Estado la mayoría de recursos que éste necesita. Cuando entramos a la definición, es importante repetir lo que dice Héctor Villegas en el libro Manual de las Finanzas. Él dice en la página 125 en este tema, cuando nos toca examinar el concepto básico de la actividad financiera del Estado, que ya estudiamos. Alguien que va en moto, como que tiene su micrófono activado,
Tal vez lo va quitando poco a poco para que no vaya a tener problemas. Vamos a hablar de una fase de la actividad financiera, que es la ejecución de los gastos. Actualmente, el uso del gasto público de conformidad con la ley corresponde al gobierno de turno. Yo diría que esto ha sido toda la vida, que el gasto público de conformidad con la ley le corresponde al gobierno de turno. En los temas anteriores, hemos estudiado cómo capta el Estado los recursos públicos, cómo planifica, cómo gasta los mismos a través del presupuesto público. Y hoy hablaremos concretamente del gasto público, es cómo realiza el Estado la ejecución del gasto. Aquí hay otras definiciones. ¿Qué es el gasto público? La erogación de dinero efectuada por la administración pública para la realización de sus fines. Tomen ustedes en cuenta que siempre la erogación de ese dinero, siempre el gasto público debe de ir dirigido a la realización de los fines. Y la realización de los fines, saben ustedes perfectamente que es la satisfacción de las necesidades. Hay otro autor que dice que son aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno. ¿Para qué? Para la satisfacción y mantenimiento de las políticas públicas. Otro autor dice que es toda erogación, generalmente en dinero, que incide sobre las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de fines administrativos o económicos. Esto lo dice Giuliani von Rush. Héctor Villegas dice, los gastos públicos son erogaciones dinerarias. Siempre tienen que tomar en cuenta que son erogaciones en dinero, porque el Estado no puede pagar de otra manera los gastos públicos. Siempre van a ser erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de una ley. ¿Y cuál es la ley? La ley que contiene el presupuesto público para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Lógicamente habrán gastos extraordinarios que el Estado, si le ocurren, mirará cómo lo hará, pero tiene la planificación que está contenida en el presupuesto del Estado. El manejo del gasto público representa un papel clave. ¿Para qué representa un papel clave? Para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica del Estado. Aquí hay un autor peruano que se llama Domingo García Belaunde, que dice que los gastos públicos son aquellos gastos o desembolsos autorizados a efectuarse en razón que están consignados en la ley de presupuesto. ¿Cuáles son las características del gasto público? Voy a detenerme un momentito porque voy a darle voy a darle ingreso a una personita. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características del gasto público? La primera característica, erogación dineraria. Yo ya les dije que todas son erogaciones en dinero. ¿Y cuál es la explicación a esta característica? Que se refieren al empleo de la riqueza, es decir, dar destino, aplicación o utilización a bienes que se identifican como dinero. Se utiliza la expresión porque el gasto público siempre consiste en el empleo de bienes valuables, pecuniariamente que se identifican con dinero. Voy a dar aquí ingreso ahorita. Que se identifican con dinero. Otra característica, efectuadas por el Estado. Comprende todas las sumas de dinero que por cualquier concepto salen del tesoro público. Pueden tratarse de gastos para la administración pública propiamente dicha
o para entidades estatales descentralizadas, siempre que tales erogaciones incidan sobre las finanzas del Estado y deban ser solventadas mediante la recurrencia a sus ingresos. En virtud de una ley, es la otra característica. Tal como lo expresa Héctor Villegas, en los estados de derecho rige el principio de legalidad. Este principio señala o dice que no hay gasto público legítimo sin que la ley lo autorice. Eso quiere decir que deben de estar contenidos en el presupuesto público. En nuestro medio, el presupuesto público es una ley de conformidad con la ley, valga la redundancia, que en su texto autoriza gastos y autoriza ingresos. La otra característica, para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Idealmente, la erogación estatal debe de ser congruente con los fines de interés público asignados al Estado, como lo son la satisfacción de las necesidades. Y aquí nosotros hagámonos una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué sucede con los fondos que no atienden esos fines? El problema es que seguimos siendo la misma sociedad carente de satisfacción de necesidades del Estado. Aunque tengan diferentes situaciones, no dejan de ser gastos públicos, pues son realizados por el Estado con los caudales públicos. Entonces, lógicamente, aquí la obligación del Estado, ¿cuál es? Aplicarla en la satisfacción de las necesidades del Estado, que es lo que le corresponde de conformidad con la ley. Aquí vamos a ver lo que dice Héctor Villegas en este libro que se llama Manual de Finanzas Públicas. Él dice que hay dos especies de gastos bien diferenciados. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, las erogaciones públicas. ¿Cuáles son las erogaciones públicas? Todos aquellos gastos públicos derivados de servicios públicos y del pago de la deuda pública. La otra son las inversiones patrimoniales. ¿Qué comprenden las inversiones patrimoniales? Los gastos relacionados con la adquisición de bienes de uso o de producción y con las obras y servicios públicos. La clasificación más generalizada que tenemos es la división que divide a los gastos en ordinarios y extraordinarios. ¿Cuándo los gastos son ordinarios? Son aquellos que suelen repetirse periodo tras periodo y aparecen planificados y estimados en los presupuestos anuales. Miremos, por ejemplo, los sueldos. Los sueldos van a aparecer en todos los ejercicios fiscales porque tienen una importancia fundamental. Y luego, ¿cuáles son los gastos extraordinarios? Son las erogaciones destinadas a satisfacer necesidades imprevistas, excepcionales, eventuales o contingentes, no repetidas con regularidad en los distintos ejercicios de la administración pública. Miremos, por ejemplo, cuando se dio el COVID, los gastos fueron extraordinarios, se tuvieron que comprar vacunas, luego se tuvieron que pensar en equipar hospitales, en contratar más personal, porque el problema que se venía no era ordinario, era extraordinario. Y esto lógicamente no aparece ni se repite en todos los ejercicios fiscales. Yo creo que después de esto, claro, tuvieron que dejar una cantidad más grande en los hospitales, porque de un momento a otro puede presentarse una situación como la que se dio con el COVID. Hay otra clasificación, y esta clasificación es la que la divide en gastos corrientes o gastos de funcionamiento. ¿Cuáles son estos? Son los pagos que el ente público debe de realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los recursos públicos. Y aquí volvemos a poner el ejemplo en esta clasificación, los salarios. Los salarios son gastos de funcionamiento, son los que permiten que funcione el Estado.
Luego tenemos los gastos de capital o gastos de inversión. Son aquellas erogaciones del Estado que significa un incremento directo del patrimonio público. Elementos del gasto público. ¿Cuáles son los elementos? En primer lugar, el gasto público se debe realizar para necesidades públicas, ya sea en forma directa o indirecta. El segundo elemento es que al ser necesidades públicas, el presupuesto de legitimidad del gasto público, las decisiones al respecto presuponen la selección de ellas y la comparación con las posibilidades materiales. El tercer elemento, el gasto público es interdependiente del recurso público. Claro, tienen concatenación, pero es interdependiente. Una cosa es el gasto público y otro el recurso público. El cuarto elemento es que el gasto público es indicativo de la actividad, estado social y tendencia de los países. El quinto elemento, la cuantía del gasto público y su influencia sobre la economía general tornan imprescindible su consideración para las finanzas públicas. El sexto elemento, es imposible considerar el fenómeno del recurso público sin tener en cuenta lo que el Estado retribuye a la colectividad mediante el gasto público. El séptimo elemento, prescindir del gasto público. ¿Qué significa? Excluir la indagación de aspectos esenciales como el antecedente y resultado de la actividad financiera. No se puede prescindir del gasto público, porque lógicamente esto está muy relacionado, muy concatenado con el presupuesto del Estado. Entonces, lógicamente, para poder satisfacer el Estado las necesidades, necesita tener un gasto público, porque mediante ese gasto público se va a dar resultado a la actividad financiera del Estado, que consiste en considerar los recursos, pero al mismo tiempo en gastar para poder satisfacer las necesidades de la población. Nosotros hemos visto a lo largo de la historia un aumento progresivo del gasto público, difícilmente una disminución del gasto. Y aquí hay una consideración, la consideración en la hacienda clásica, que es el primero que analiza el aumento progresivo del gasto. Y ustedes no me dejarán mentir que el gasto va para arriba, nunca va para abajo. Y este problema es paralelo a los límites de los gastos públicos. Y no podemos dejar de hablar de la expansión o el crecimiento de los mismos, porque el mismo obedece a factores muy complejos que van desde la explosión demográfica hasta circunstancias de orden económico, político y social. Yo siempre pongo este ejemplo. Digamos, los que ya pintamos canas, dicen algunos, hemos visto cómo el tráfico en el país es desbocado. Yo me recuerdo, y no vayan a hacer, pero lo pongo de ejemplo, que cuando yo estudié, por ejemplo, para graduarme de maestra, la jornada era doble jornada y me permitía del colegio que estaba en la zona 1 irme a un municipio de la capital y regresar a las 2 de la tarde. Hoy esta acción es imposible. Si uno sale de su casa y mejor se regresa, porque realmente el tráfico es terrible, el tráfico ya es de dolor. Así ahorita acabas de pasar ahí una carita de lágrimas. Esto es tremendo ya. Y esto lógicamente es por la explosión demográfica, considerando ya otro tipo de elementos que son los sociales. Aquí nos aparece a nosotros que Mauricio Duverger analizó el crecimiento de los gastos públicos y para él tiene 3 causas principales. ¿Cuáles son esas causas principales a las cuales él les da ponderación? Él dice, en primer lugar,
al desarrollo de las funciones del Estado, que se debe a que las necesidades sociales pasaron a cargo del Estado al no poder cubrirlas la iniciativa privada. El Estado tiene más funciones. Entonces, si tiene más funciones, tiene que tener más gastos, lógicamente. El segundo, al progreso técnico, especialmente en materia militar. Esto no se debe a que el Estado se hubiera encargado de una función nueva, no, sino de la transformación de las condiciones militares y sobre todo al proceso tecnológico, porque lógicamente el proceso tecnológico reviste más gasto público con tener elementos mucho más tecnológicos y de punta. Y luego la evolución del concepto de hacienda pública, que está fundamentalmente a las nuevas tesis políticas y económicas que le atribuyen al Estado. Una intervención más decisiva en el aspecto económico y social de la nación, desapareciendo la creencia de que el Estado no solo debe de cubrir los servicios necesarios, sino quiere cubrir todo, pero no cubre nada. ¿Se recuerdan ustedes cómo nosotros hablamos que en la Hacienda Clásica estaba el Estado policía, que solo daba relaciones exteriores, policía, que era la seguridad, y lógicamente la justicia, que estaba a cargo de las autoridades judiciales? Ahora hace de todo, pero en resumen no hace nada. Entonces, lógicamente aquí hay que tener en cuenta que por eso se da el crecimiento de los gastos públicos, que las cifras por sí solas no son suficientes para que nosotros podamos darnos cuenta del verdadero crecimiento, sino que esas cifras debemos de interrelacionarlas con factores políticos y económicos si queremos tener una idea completa sobre el volumen del gasto público. El aumento primero fue lento, pero en los últimos años ha sido muy acelerado. Y esto obedece a un hecho de carácter mundial que lógicamente tiene causas diversas. Para analizar dicho crecimiento, vamos a ver cuáles son las causas aparentes y cuáles son las causas reales que se dieron. En primer lugar, las causas aparentes. La variación de la moneda. Y cuando nosotros nos podemos a estudiar, regresamos que en el tiempo de Romeo Lucas García, nuestro quetzal tenía el mismo valor de los dólares. Esto nos hacía fuertes. Pero ahora nosotros, para poder tener un dólar, ¿qué necesitamos pagar? 7.86 o más de quetzal. Entonces, lógicamente, hay una gran variación de la moneda y aparece la depreciación de los signos monetarios, y esto es constante. Y sus efectos son experimentados por todos los países, aún los de economía más sana, pero lógicamente el efecto en economía sana es mucho menor que los efectos que nosotros tenemos. Díganme ustedes cuándo han visto en los últimos tiempos que la tasa de dólar sea menor. Siempre aumenta o se mantiene en ese aumento, pero no disminuye. Y lógicamente hay una constante expansión, aunque naturalmente con una intensidad variable. La evolución, el otro aspecto es que la evolución producida en las reglas presupuestarias se dieron al modificar la forma de computar las erogaciones. Y aquí hay que distinguir entre un crecimiento absoluto y un crecimiento relativo de los gastos, ya que estos no tienen igual significación económica ante las transformaciones territoriales operadas. Hay aumento de población y hay un desarrollo en la producción y renta nacional. Si bien las cifras absolutas demuestran un aumento, es decir, aparentemente, su incidencia real es menor para el desarrollo de los factores enunciados. Las causas reales, los gastos militares. No pensemos en guerras, porque gracias a Dios países como nosotros no están en guerra.
pero ha sido necesario el equipamiento de los ejércitos modernos. Y esto exige una inversión de sumas extraordinarias, cuya magnitud se ve incrementada por la situación internacional y el progreso tecnológico. Luego hay una expansión de la actividad del Estado. Ha crecido la actividad del Estado, no solamente por nuevas actividades que debe de asumir en razón de los modernos conceptos en materia social y económica, sino por la expansión de las funciones tradicionales, como nuevas actividades por servicios públicos y cargas de seguridad social y organizaciones de entidades para administrarlas. Miremos, por ejemplo, nosotros el Ministerio de Desarrollo Social no lo teníamos. Y eso tiene una carga. Y se tuvo que crear una entidad para poder administrar ese tipo de situaciones. También hay realización de obras y trabajos públicos como medio de prevenir o combatir circunstancias diversas de la coyuntura económica. Hay necesidad de crear nuevos servicios administrativos por exigencias del aumento de la renta privada. Hay organización de controles por la expansión de los negocios y la necesidad de amparar a los consumidores. Extraordinarios gastos de urbanización, originados por el surgimiento de nuevos núcleos de población y por el crecimiento desmesurado de los existentes. Vivienda, obra sanitaria, energía eléctrica y gas, entre lo que consideran los autores. Y lógicamente hay un aumento de los costos. Y ese aumento de los costos toditos lo sentimos. Nadie me podrá decir que los costos van para abajo. Al contrario, van en aumento. O sea, hay un aumento internacional de costos de toda clase de mercadería, de servicios. Y esto se agrava por una depreciación monetaria. Y lógicamente esto tiene consecuencia en los presupuestos públicos. Aparte que el progreso técnico determina gastos antes desconocidos. Ahora se te ha tenido que hacer nuevas instalaciones en los organismos estatales, teléfonos, radios, automóviles, calefacción o refrigeración. Y esto implica un aumento del Estado. Antes no habían automóviles para que los funcionarios manejaran. Cada quien llegaba por su cuenta. Ahora hay gastos reales y si a eso le cargamos, por ejemplo, la gasolina, es un gasto mucho real. Luego aparece otra figura que es la burocracia y la presión política. La presión política de grupos o sectores con influencia política que tienden a satisfacer sus intereses particulares a costa del presupuesto del Estado. La burocracia ha crecido tremendamente y ha llegado a ocupar casi el 80% del presupuesto del Estado. Entonces, lógicamente, con el 20%, ¿qué podrá hacerse para satisfacer las necesidades de la población? Aquí hay un comentario que es bien importante que hace siempre este autor peruano, Domingo García Belaunde. ¿Qué dice él? Dice, hace algunas décadas se consideraba inconveniente el crecimiento de los gastos públicos, ya que significaba apropiarse de las ideas de la hacienda clásica, que el aumento de los gastos trae como consecuencia, tristemente, el aumento de los impuestos. En la actualidad se acepta que ciertos gastos deben de tener límites. ¿Y cuáles son esos gastos que tienen que tener límites? La mera administración y los gastos militares. Si es que los estados verdaderamente quieren cumplir con su finalidad. Y es
con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población. Hay gastos que pueden esperar en la administración versus los gastos de educación y los gastos de salud. Esos son importantísimos porque en la salud es la vida o la muerte. Eso es lo que se está ponderando. Y en la educación, que lógicamente si queremos ser una sociedad mucho más adelantada, tenemos que estudiar. Y si ustedes se dan cuenta, son pocos los privilegiados que tienen opción de ir a la universidad. Por eso les digo yo que ese privilegio ustedes lo tienen que aprovechar. Pero agrega siempre el mismo autor que el aumento o crecimiento de gastos públicos solo debe depender de la situación económica del país. Pero resulta que lo que hacen en Estados Unidos nosotros lo queremos poner aquí en vigencia. Esa es una sociedad con una situación económica diferente a las nuestras. Ya que tener gastos excesivos, ¿qué puede causar? Endeudar a las generaciones futuras. Muchas teorías implementadas por grandes estudiosos tratan de explicar el aumento del gasto, como ya dijimos. ¿Y cuáles son esas explicaciones en donde todos se ponen de acuerdo? La pérdida del valor de la moneda. Todos lo comentan y nosotros lo experimentamos. El aumento de la riqueza, compra de armas, pagos de deuda pública, pensiones de jubilación, entre otras. El gasto público, ¿en qué debe de sustentarse? ¿En qué debe de apoyarse el gasto público? En la satisfacción de las necesidades de la población. Y las necesidades de la población, ustedes saben que son muchas y variadas. Y los recursos muchas veces son escasos, sumado al aumento de la población que todos los días, lógicamente, nosotros observamos. Y esto lo tenemos que tener claro. Las necesidades, dicen los estudiosos de la materia, deben de responder a los intereses colectivos o públicos, nunca a la manera individual. ¿Cómo se clasifica el gasto público? En primer lugar, lo vamos a clasificar bajo un criterio administrativo. Según este criterio, los gastos se agrupan según los órganos que realizan las erogaciones y las funciones a que esas erogaciones se destinan, tomando como en cuenta la estructura administrativa del Estado y su regulación legal para su accionar. Este criterio responde a la estructura del Estado. ¿Y cuál es la estructura del Estado? Instituciones, ministerios, organismos descentralizados o gobiernos locales. Luego tenemos un criterio funcional, que algunos autores le han denominado criterio sectorial. Este criterio permite tener una visión más completa que la anterior, más completa que el criterio administrativo, porque agrupa los gastos a realizar por sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Salud, educación, defensa, vivienda, agricultura, entre otros. Y luego tenemos el criterio económico. En el criterio económico tenemos desde este punto de vista una diferenciación entre los gastos de funcionamiento, que también son llamados gastos operativos, y los gastos de capital o gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento o gastos operativos son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y la administración en general.
Redistribuyen bienes de consumo o prestación de servicios. ¿Cuáles pueden ser los gastos de consumo? Conservación y reparación de edificios, renovación de bienes muebles, redistributivos de servicios como pago de sueldos, salarios, dietas, honorarios de funcionarios y empleados. Los gastos de capital o de inversión, ¿cuáles son? Son todas aquellas erogaciones del Estado que significa un incremento directo del patrimonio público. Redistribuyen capital, contribuyen a aumentar el capital. Pueden ser pagos por adquisición de bienes de producción como maquinaria, equipos e inversiones en obras públicas de infraestructura, presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras, puentes. Inversiones destinadas a la industria como siderúrgica, petroquímica y fabricación de equipo pesado. Hay otra clasificación, el que divide los gastos de servicio o con contrapartida o gastos de transferencia o sin contrapartida. En los gastos de servicios, cuando hay contrapartida, recibimos algo. Y en los gastos de transferencia no vamos a recibir nada. En los gastos de servicio o contrapartida, se cambia el dinero del gasto, como su palabra lo dice, por un servicio prestado o una cosa comprada. Pagamos un precio, compramos una cosa. Pero en los gastos de transferencia o sin contrapartida, en estos gastos no existe ningún contravalor alguno. El propósito es exclusivamente promocional o retributivo. La otra clasificación clásica, esa ya la vimos, los ordinarios y extraordinarios, pero lo vamos a ver como otra clasificación clásica. Entonces es la que divide los gastos públicos en ordinarios y en extraordinarios, que ya lo vimos al principio. Esta clasificación se basa en la regularidad de los mismos. Los gastos ordinarios son aquellos que se realizan todos los años, que son indispensables, ineludibles para el funcionamiento del Estado y como consecuencia son esenciales para la subsistencia del Estado. Sueldos, conservaciones de inmuebles, servicios de deuda pública, retiros y pensiones, entre otras. Gastos extraordinarios son gastos destinados a satisfacer necesidades imprevistas, eventuales, excepcionales, no repetidas con regularidad. Aquí hay atinentes a obras públicas, adquisición de inmuebles y adquisición de medicamentos. ¿Cómo debemos nosotros de considerar al gasto público? Como una herramienta de política fiscal. El gasto público usado adecuadamente es un importante y vital instrumento de manejo económico. Pero si sucede lo contrario, lo usamos inadecuadamente, sin conocimiento, sin control, abusivamente, puede causar muchos prejuicios, porque nos estamos alejando de la finalidad, que es la satisfacción de las necesidades de la población. Este dinero no es dinero del Estado, es dinero que nosotros con mucho esfuerzo hemos pagado a través de los impuestos y que debería de ser manejado adecuadamente. Y aquí nosotros nos deberíamos de convertir en cuidadores del dinero que hemos pagado en nuestros impuestos. ¿Cómo concluimos aquí? El autor peruano Domingo García Belunde llega a la siguiente conclusión. El gasto público debe de ser realizado por una entidad pública. Debe de tener un sustento legal
debe de consistir en una erogación de una suma de dinero y debe de tener como fin la utilidad pública. Si nosotros miramos que el gasto público tiene todos esos elementos, el gasto que realiza el Estado tiene todos esos elementos, el gasto va a ser aprovechado de una manera correcta, porque está de acuerdo con un fin, y que el fin es la utilidad pública, y la utilidad pública es la que satisface las necesidades de la población. ¿Cuáles son los ciclos del gasto público? O sea, ¿cuál es el tramo que deben de recorrer los gastos públicos? En primer lugar, la planeación. Debe elaborarse planes de desarrollo y programas. Por eso yo les decía que cuando hay elecciones y se nos presentan los rojos, debemos de saber cuáles son los planes que tienen ellos para desarrollar y cuáles son los programas. Luego tenemos la programación. ¿A qué se refiere la programación? A la concertación de estructuras programáticas y programas operativos anuales. Presupuesto es el otro ciclo que tenemos. Debe estimarse ingresos y egresos, incluyendo asignaciones referenciadas. El ejercicio, que es el otro ciclo, debe de haber una calendarización de recursos, reglas y sistemas de adecuación y ejercicio del gasto. Debe de haber un seguimiento. ¿Cómo se da el seguimiento? Por informes trimestrales, por auditorías. Y lógicamente ese seguimiento nos va a traer una evaluación que debemos de evaluar la cuenta pública y los informes de gestión. Aquí hay un tema bien importante que ya vamos a concluir, pero para no atrasarnos lo vamos a poner, la inversión social. Recuerdan que las clases terminan 8:30. Hoy nos vamos a pasar un poquito, no tanto a las 8:30, pero sí quiero concluir este tema. La inversión social. Estos son recursos que el Estado tiene destinados para la ejecución de programas de ayuda extrema, pobreza en cada territorio focalizado. En cada uno de estos territorios se ofrece a las personas oportunidades que actúan como factores protectores de los riesgos asociados a la pobreza, según sean las diferentes etapas de su vida. Recuerden ustedes que nosotros tenemos territorios focalizados en Guatemala, donde la anemia está matando a la población, a los niños y a los adultos. Y esos territorios focalizados, gracias a Dios, ya se han eliminado mucho y se han dado en Chiquimula, en donde es la vida o la muerte. Y el Estado tiene que actuar inmediatamente con esa inversión social. Esta es una definición que la vamos a pasar. Que en conclusión, nos vamos a ir a conclusión, dice, la inversión social es el modelo sistemático de las actuaciones del Estado, que se elaboran anticipadamente para dirigirla y encauzarla a programas y proyectos de obra pública. También es considerado como un rubro para el desarrollo social del país. Y esto último lo que nos quiere decir es que el gasto público que enfoca el Estado debe de ir dirigido al desarrollo social del país. Mientras más desarrollados seamos, vamos a tener menos problemas sociales. Asimismo, como el que elaboran los técnicos y administradores públicos para ordenar la previsión social y la ejecución de obras y servicios. El campo de actividades de la inversión social se encuentra comprendido en los aspectos siguientes: salud y nutrición, que persiguen reducir los indicadores de la mortalidad. Y recuerden que en la mortalidad tenemos claramente el límite de la vida y la muerte. Luego tenemos la educación, que la educación es importante porque nos dará desarrollo y todos los países
y mayormente el nuestro, debe de ir dirigido a conseguir un desarrollo importante. También va dirigido a la infraestructura social, a actividades que protejan y promuevan el medio ambiente y a condiciones económicos sociales para los sectores de pobreza. Nosotros no le hemos puesto mucha atención al medio ambiente, pero esos fenómenos del niño y la niña tienden a causarnos muchos problemas regularmente con el invierno. Dicen que ahora, como lo que tenemos es la actividad de la niña, las lluvias van a ser tremendas y se espera que den mucho problema en cuanto a la infraestructura social. ¿Cuáles son los objetivos del gasto? Los objetivos del gasto son 3 bien definidos. En primer lugar, contribuir a la estabilidad macroeconómica del país. Elevar el impacto del gasto social y fomentar la productividad y el empleo. Que si nosotros vemos hoy por hoy, la productividad y el empleo es un aspecto al que no le hemos puesto la atención debida y debemos de hacerlo si queremos ser un país desarrollado. La inversión social también tiene una división. ¿Cómo se divide? En primer lugar, en inversión social directa. ¿Cuál es esto? Son aquellos gastos destinados a la producción por cuenta propia de bienes de capital, que comprende instalaciones, edificaciones, construcciones, equipos que sirven para producir bienes y servicios. Y aquí tenemos que hacer una acotación. Estos están sujetos a la depreciación como cualquier equipo que se compra. Tenemos también inversión financiera. ¿Cuál es lo relacionado con la inversión financiera? Son aquellos gastos que efectúa el sector público, no empresarial, en aportes de capital y en adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas, así como de instituciones nacionales e internacionales que incluyen las concesiones de préstamos que pueden ser a corto y a largo plazo. También tenemos los de carácter reintegrable, que puede ser otorgado en forma directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerdan con instituciones del sector público, del sector externo y otras entidades. En todos los casos, la realización de estos gastos responde y debe de responder a realizar objetivos de política y no solamente lograr la rentabilidad de excedentes financieros, sino aquí los objetivos son políticos. Los objetivos es qué tipo de sociedad se quiere implementar a través del gasto público. Y luego tenemos la inversión física, que aquí nos quedaríamos ya para poder continuar la siguiente semana. No sé si, perdón, la siguiente semana ya les estoy dando yo feria el jueves, el día jueves. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no es ninguna duda ni ninguna pregunta, nos quedamos aquí. Agradezco que la mayoría estuvo hasta el último momento. Pasen feliz noche. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Feliz noche, licenciada. Pasen feliz noche. Que Dios los cuide. Feliz noche, Leida. Gracias, Lidia.